Shabbat Shalom, hermanos, bienvenidos y bienvenidas a la hora de la Mija, después de esa hermosa intervención musical en la que alabamos a nuestro Padre, nuestro Redentor, nuestro Salvador, que es varón de guerra. Sí, efectivamente esta mañana veíamos que tenemos una guerra espiritual y ese cántico en especial de Hashem es varón de guerra, miremos que ahí está consignado, está escrito que él es un varón de guerra, un varón, tiene forma. Que con el tiempo vamos a ir aprendiendo algunos textos bíblicos y hoy vamos a ver uno de esos. Hicieron unas intervenciones, interpretaciones que vamos a ver que a veces hacen más daño que beneficio. La enseñanza de esta tarde, hermanos, es Isaías 53. Vamos a ver. Debería estarse leyendo en esta serie de Haftarot de consuelo. Pero por algunas razones que tal vez no sabemos con certeza al 100%, pues se sacó de las Haftarot. Y voy a leer una parte de un autor refiriéndose al tema que dice lo siguiente. Los creyentes, en este sentido, muchos cristianos o el cristianismo en general, ven el retrato del siervo sufrido especialmente en el capítulo 53 de Isaías, que como hemos visto fue eliminado del capítulo anual de la Haftarot de la sinagoga sobre los profetas y de los comentarios de los rabinos medievales. Sin embargo, pareciera que este capítulo se seguía comentando en tiempos de Yeshua, porque en Hechos capítulo 8, por favor me ayudan con una Biblia, que necesito que me soporten con Biblias. En Hechos 8 nos cuenta acerca del funcionario de Candace, reina de Etiopía, que le pregunta a Felipe de quién habla el profeta. Dice, de sí mismo o de otro. Al funcionario lo desconcertaban particularmente estas palabras. Vamos a leer en Felipe 8. Hechos 8. A ver. En la parte donde dice, como oveja fue llevado al matadero. Entonces, aquí este autor nos está diciendo que ese libro lo quitaron de la Haftarot. En este pasaje Lucas está citando la Septuaginta. Nosotros también preguntaremos a quién está refiriéndose el profeta. ¿Por qué? Porque los libros de textos escolares en Israel presentan la explicación popular de que este pasaje se refiere al pueblo de Israel, que ha sufrido por todas las naciones para expiar sus pecados. Sin embargo, las indicaciones para los sacrificios de expiación establecen que la ofrenda debe ser sin mancha y nunca he oído que ningún judío afirme esto respecto a su nación. Pero ¿qué es lo que aprenderemos de las fuentes rabínicas que consideran legítimas y representativas? ¿Apoyan la tesis de Joseph Klausner? Porque en Isaías 52, 13, 15 dice, contiene la más aterradora paradoja de toda la historia de la redención. Lo vamos a leer ahorita. Entonces vamos a mirar. Resulta que en esta discusión que tiene larga data entre cristianos y judíos, pues para nosotros, Isaías 53 representa al siervo sufrido que es Mashiach. Por eso necesito que me colaboren con Biblias para citar algunos versículos. El Targum. Hay algunos documentos como los Targumim y los Midrashim que tenemos necesidad de conocerlos, tanto en su definición como en su contenido, sus autores, su fecha de composición, su mensaje. Nosotros en este campo de la literatura hebrea vemos copiosa y muy abundante literatura, historia, narrativa respecto a los Targumim y a los Midrashim, al Talmud, al Zohar. Hermano, y es entendible que si las personas desde pequeñito te cogen a ti y te adoctrinan, ¿cierto? De que esta es la interpretación y que el sabio, el líder espiritual es la persona que
interpreta perfectamente, traduce perfectamente los escritos sagrados, pues a veces la gente tiene más temor de la interpretación de hombres que de la palabra de Dios. No lo dejan interpretar. Recuerden que habíamos visto lo de la profecía hace 8 días, el profeta. Rab Shaul no. Kefa dice que la interpretación de las escrituras, la profecía no es de interpretación privada. Ahí lo dice. ¿Por qué? Porque la palabra te puede hablar a ti, te puede hablar a cualquier persona. Esta mañana veíamos que el Señor cuando viene, Él necesita que el espacio, el sitio de encuentro con Él esté limpio. Cuando lo llamamos, para que Él venga, nos ayude. Cuando necesitamos formar parte del ejército, cuando vamos a la guerra, dice, necesito que el sitio esté limpio. No si se han hecho sacrificios, no si ser judío o no judío, si es credencial, si es levita, si no es levita, si es judío, si es griego. Él dice, si tú me invocas, nos encontraremos en un lugar limpio, ¿sí? Limpio. Claro que las otras cosas se tienen que hacer, pero el Señor mira el corazón y dice, yo quiero que nos encontremos en un sitio digno de mi investidura, de mi santidad. Entonces, pues si se asume que vamos a encontrarnos con el Señor, va a ser en un sitio limpio. Por eso las sinagogas deben ser sitios, las keilot deben ser sitios donde se hable la palabra, como dice también el apóstol Pedro, Kefa, donde se dé la palabra no adulterada. Vamos a leer lo que está ahí en pantalla. Sergio, ¿puedes leer lo primero que está en amarillo? En esencia, un midrash no es una traducción o comentario literal, sino un estilo pedagógico de la enseñanza de conceptos teológicos que no es estrictamente dependiente del texto que está utilizando. Bien, un midrash no es una traducción en el sentido literal del término o del verbo traducir. No es una traducción. Es una interpretación. Dice, el conocido erudito en traducción de los textos mesiánicos Targumim por Samson H. Levi, dice, el Mesías, una interpretación arameo, la exégesis mesiánica del Targum, dice respecto al Targum sobre Isaías 53. Este es un excelente ejemplo de la paráfrasis, mire, paráfrasis targúmica en su mejor momento. No es una traducción, ni tampoco es el comentario sin sentido flojo, pero una adaptación del texto para producir lo que el targumista le desee dar vuelta. ¿Qué dicen en amarillo, Yuyis? De esto vemos que el Targum es un comentario del Midrash y no un literal. El Targum no nos está diciendo estrictamente lo que nos dicen los versículos, pero lo que enseña el judaísmo. Se está pintando para nosotros una imagen del fin de los tiempos y de la escatología judía. Miren, gracias. Volvemos al punto. Tenemos que tener claro esto del Targum y de Midrash. Estos son, como dice, modelos o estilos pedagógicos para enseñar una interpretación. Por eso es que a nosotros ya no se nos hace raro, y se nos hacía al comienzo, que en el judaísmo no aplicaran lo que veníamos, de donde veníamos, que eran los conceptos de que la religión dominante era infalible, que sus líderes eran infalibles. A veces uno habla con hermanos de otros grupos de creyentes, de otras corrientes, digamos, protestantes o espirituales, y uno habla con ellos y ellos también sobre música, sobre temas del rapto, sobre lo de la resurrección, y a veces defienden más las tesis de sus líderes que lo que dice la escritura. Y pasa lo mismo en el judaísmo. Claro, si vuelvo al ejemplo, si desde niño te adoctrinan en una cosa, tú te la crees. Y si te dicen, mira, no te vayas a dividir, a separar de lo que te dicen tus líderes, porque eso es pecado. La voz del líder es la voz de Dios. Y cuando se contradice en algo, él tiene la razón, el líder, no Dios. Imagínense, hasta allá llegamos para defender nuestras interpretaciones. Este es un ejemplo de lo que vamos a ver. ¿Por qué quitaron Isaías 53? ¿Por qué?
Vamos a ver si quizás, viendo esto, esta traducción paralela, vamos a mirar la versión castellana, la normal, la que hay, la literal, que corresponde a la Septuaginta, a Qumran, a las versiones, todas las versiones a las que están en inglés, a las versiones, perdón, a la Masora. Pero voy a colocar al lado la interpretación o interpretación, no traducción, que se tiene de Isaías 53, y quizás ahí podamos ver por qué el judaísmo defiende tanto esta interpretación, no traducción. Y quiero que me ayuden a leer, quiénes están en el grupo, por favor. A ver, Raquel, ¿qué dice ahí la versión castellana y qué dice el Targum Jonathan Ben Uziel? Ay, perdón, el Targum Jonathan Ben Uziel es un Targum de la época de Mashiach, más o menos entre siglo I y siglo II. Él interpretó eso. Él interpretó eso así. Y entonces todo el judaísmo, para ir en contra de prácticamente el mesianismo creciente o cristianismo, cuando tenían esos debates, pues una de las maneras de demostrar que Yeshua había entregado su vida y que estaba en Isaías 53 profetizado, entonces ellos lo cambiaron y vamos a ver el cambio. A ver, Raquel. Dice versión castellana. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Y el Targum qué dice? Dice, mire mi siervo ungido prosperará. Él sido levantado, en el elogio incrementándose y será muy poderoso. Bueno, ahí no vemos así que haya una variación grande, ¿no? Dice mi siervo prosperará. En algunas otras dice el Mesías. ¿Por qué? Porque es que el debate, como les decía, se desató y abrió una brecha entre el judaísmo y el cristianismo por la interpretación. Entonces todo se aplicaba a Yeshua. Los evangelios son un tiempo antes de los Targumim y de los Midrashim. Una historia, tienen un paralelo, un tiempo, ciertas coincidencias en el tiempo. Pero para nosotros como mesiánicos, nuestra plataforma, nuestro soporte son los evangelios. Aquí vemos que no hay grande variación. Ahora veamos el siguiente, a ver, puede ayudar. A ver, Samira, ¿nos puedes colaborar con esta lectura? ¿Leyéndolo los dos? Sí, primero la versión castellana y luego el Targum. Ok. ¿Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres, desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres? Targum Jonathan Ben Uziel dice, así como la casa de Israel se esperó para estos muchos días, sus apariencias eran muy oscuras entre los hijos de los hombres y sus aspectos eran más allá de la humanidad, literalmente los hijos de hombres. Sí, gracias. Sí, ven que ahí ya comenzamos a mirar cierta variación. En la versión castellana se está hablando de una persona, ¿cierto? De uno. Pero aquí ya empieza a desviarse la atención sobre la casa de Israel. Y dice, la casa de Israel se esperó para esto muchos días y sus apariencias eran muy oscuros entre los hijos de los hombres. Pero eso no es lo que está diciendo la versión castellana, digamos. Lo que está arriba en blanco a nivel horizontal es lo que está en hebreo. Entonces, nosotros vamos a ver algunas palabras que se desdoblan, digámoslo, se sueltan y se les da otra interpretación. Como les decía, pues si a ti te cogen y te dicen, mira, no vayas a creer lo que dice ese otro grupo y para evitarte a ti problemas, quitamos la haftará. O ni siquiera te van a dar explicación. Pues. Simplemente eso queda así. Así se dijo y así dicen los sabios. Y cuidado con ir a contradecir los sabios. Entonces, en una cultura como la judía, en la hebrea, que se te permite, en la misma escritura, se te permite pensar, analizar, razonar. Entonces, para estos momentos, para la aplicación de estos versículos, ahí sí no, prima
la obligatoriedad interpretativa de los líderes espirituales. Recordemos que cuando Yeshua estuvo también tenía ese choque. Ahí vemos que todavía no había ni Targum ni Midrash, había solo Mishnah, o sea, Torah oral. Yeshua les hace ese reclamo al pueblo judío, sobre todo a los fariseos y los saduceos que manejaban las escrituras, y eso generaba confusión ante el pueblo. Recordemos que en una ocasión le dicen a Yeshua, pero ¿qué hacemos? Porque ellos dicen una cosa y hacen otra. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Elemental, ¿cierto? La gente dice, pero al fin, ¿qué? O sea, ellos enseñan una cosa y los ve uno haciendo otra. Recordemos que para la época de Yeshua ya no había tribu de Judá. Dominaba la tribu de Leví. Recordemos también que para la época, en esos tiempos, se mató. Y no fueron los romanos, y no fueron los griegos, ni los egipcios. Mataron al descendiente legítimo de la casa de Aarón, lo mataron, y al hijo lo exiliaron. El mismo pueblo, o mejor dicho, la misma gente del pueblo de Israel. Y entonces quedaba en el aire, y por eso se quedaba en el aire, y la gente no sabía qué hacer. Yeshua, ¿qué respuesta dio? No vuelvan a Shabbat, no vuelvan a leer la Torá, no vuelvan a reunirse. ¿Qué dijo el Señor? Lo que ellos enseñan, lo que ellos leen de la Escritura. Escuchen lo que ellos leen, el peshat de las Escrituras, pero no el derash que ellos hacen de las Escrituras. Y la palabra midrash viene de derash, que es explicación. Dice, sí, Señor, escuchen lo que ellos están diciendo y ustedes tienen suficiente entendimiento para saber qué dice ahí, pero cuidado con las interpretaciones de ellos, cuidado. Cuidado con sus interpretaciones. Y miren, hasta el día de hoy, esta guerra lleva 2000 años así. Unos diciendo esto y los otros diciendo lo otro. Vamos a seguir con la siguiente. Y vaya a entrar ya. Yo voy a leer. Dice versión castellana. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. El Targum, Jonathan Ben Uziel, interpreta. Los reyes lo dispersarán entre muchas gentes. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Ellos estarán callados debido a él. Ellos pondrán sus manos encima de sus bocas para cosas que no se han dicho, que no se ha dicho, o que no se han dicho a ellos y ellos verán, y que ellos no oían ni entenderán. Y es muy común dentro de esas interpretaciones que ellos le den rienda suelta a las palabras y las plasmen. Y con la autoridad que tienen, como les digo, entonces ellos pues la imponen. Todos los grupos lamentablemente hacen eso. Todos lamentablemente hacen eso. Yeshua también dice, recuerden, entre ustedes no debe ser así. Entre ustedes se deben enseñar la palabra, entre ustedes se deben lavar los pies, así como yo le lavé los pies a ustedes, entre ustedes se tienen que lavar los pies. Mire, eso yo nunca he visto, o sea, a veces se hace por tradición, pero ¿qué será lavar los pies del hermano? En este caso, del líder a los que son guiados. Porque Mashiach lo hizo. Dice, así tiene que ser entre ustedes. Pero aquí vemos otra interpretación que a veces ni se entiende. Yo estuve buscando otras interpretaciones y son cosas que uno no entiende. Los reyes los dispersarán entre muchas gentes. Pero ahí dice es que asombrará él a muchos reyes y cerrarán ante él la boca. Nunca verán porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. A ver, ¿puede ayudar, por favor, Sergio, Romanos 15, 20 y 21? Aquí ya empezamos a citar que esto estaba
de alguna manera reflejado en el Brit Hadashah. Veamos. ¿Qué dice? Va a ser un poquito tediosa la reunión, pero es que es necesario hacer esto porque para el judío es claro que ellos tienen el Targum y se acabó. A nosotros nos toca tomarnos la molestia de mirar por qué ellos piensan así y por qué pasó ahí. ¿Qué dice, por favor, Checho? Romanos 15, 20, 21. Y así, esforzándome de esta manera a predicar las buenas nuevas, no donde el Mesías fuera ya conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes no fue anunciado acerca de él verán, y los que no habían oído entenderán. ¿Ven? Entonces aquí Rab Shaul tenía que llevar la palabra, el mensaje del evangelio, y dijo, pero yo no voy a ir a sitios donde ya fueron. ¿Sí? Miren la necesidad de llevar la palabra, toca salir a llevar la palabra. Pero es necesario llevar el mensaje de Shabbat, llevar el mensaje del Kashrut, llevar el mensaje de la guerra espiritual desde la perspectiva hebrea correcta, a donde no se ha predicado de esa manera. Y él dice, mire, ¿qué saco yo con volver a llevar la palabra? O sea, no es que no es importante, sino que él dice, pero esta visión, la palabra, el mensaje del Mesías crucificado, resucitado, que fue tratado con ignominia, que recibió la maldición por todos nosotros, a sitios donde ya pues, no la habían llevado. Cuando ellos llegaban a sitios donde había llevado la palabra, ¿qué hacía Pablo? ¿Qué hacía a sitios donde ya se había llevado la palabra? Él decía, voy a llevarles algo para complementarles lo que les llevaron. Lo que completaban, decían, de pronto cuando yo vuelva a verlos, hermanos, quiero llevarles algún otro don espiritual. ¿Recuerdan cuando decían, es que nosotros ya recibimos el bautismo de la tevilá de Yohanan Hamakil? Decían, le falta la tevilá del Ruach HaKodesh. Les falta esto, les falta lo otro. Complementaban. Pero procuraban ir a llevar el mensaje donde nadie lo había llevado. Y esto tiene unos alcances en cuanto a objetivos muy buenos, porque se avanza. Hoy estamos reunidos aquí, digamos 15, ¿sí? 15 personas. Si llevamos este mensaje correctamente, decimos, mira, ¿sabes qué? Y hablamos con un judío, le decimos, no, mira, si tú vas y miras, una cosa es traducción y otra cosa es interpretación. Ahí nos está hablando el pueblo de Israel, por esto, por esto y por esto. Ahorita voy a leer los argumentos que leí al comienzo, de Pablo Santala, Cristo Santala, perdón. Y aquí ya empezamos a ver cosas que no concuerdan. Los reyes los dispersarán entre muchas naciones a Israel. Se entendía que Israel. Y ellos estarán callados. No, ahí no dice él. Ahí dice que el Mesías o el siervo sufriente asombrará a muchas naciones y los reyes cerrarán ante él la boca. Voy a seguir con la otra lámina y me van a ayudar porque hay más versículos. Ahora, ¿qué dice en esta porción? A ver, ¿pueden leer? A ver, Samira. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Eterno? El Targum. ¿Quién creerá a nuestro informe? ¿Y a quién tiene la fuerza del brazo de Hashem, quien se reveló? Ahí casi no hay diferencia, ¿no? Y no traje todos Isaías 53, hay unos 2 o 3 que no saqué para cuestión de tiempo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Hashem? ¿Qué dice Romanos 10, 14 y 16, Checho? Y cuando ahí me regalas Juan 12, 37 y 38. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que proclaman las buenas nuevas. Pero no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién creyó a nuestra predicación? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Hashem? ¿Quién? Pero vuelve a leer, Checho, por favor.
10, 14, 16. Ay, se me olvidó el 14. ¿Cómo puedes invocarán a aquel en quien no Ah, yo creyeron? sí decía, pero que... ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no creyeron? Ah, ¿Cómo creerán en aquel de quien no oyeron? ¿Y cómo oirán sin haber quien predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que proclaman buenas nuevas. Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién creyó nuestra predicación? gracias. ¿Sí bien? Ahí faltaba una parte. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Son preguntas elementales, ¿cierto? ¿Quién? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? Para nosotros fue suficiente. Vamos. Se necesita llevar la palabra. Y aquí estamos también haciendo una pregunta. ¿Quién ha querido nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el nombre de Adonai? Es que eso es lo que tenemos que hacer. Si no aprendemos, ¿cómo vamos a predicar? O sea, si no estudiamos, si no nos reunimos en Shabbat y vemos estas enseñanzas, ¿cómo vamos a compartirle a un judío? ¿Cómo vamos a ser instrumentos de una persona no judía si no tenemos clara esta parte? Ahí dijimos que íbamos a leer Hechos 8. ¿Ya lo leímos? Hechos 19, Juan. No. Hechos 8, que hablamos de... No lo leímos. ¿Cierto? No lo leímos. ¿Qué versículo? Ah, es la parte donde dice, ¿de quién está diciendo esto? ¿De sí mismo o de quién? A ver, que dice que va el empleado de... Hechos 8:32. Pero, a ver, léelo antecitos. Desde el comienzo, ¿qué dice ahí el subtítulo? Lee desde ahí. Miren que, como decía, para entrar en contexto, porque aquí dice, parece que en la época de Yeshua se leía eso. ¿Por qué? Porque en Hechos 8 se nos cuenta acerca del funcionario de Candace, reina de Etiopía, que le pregunta a Felipe. Entonces, ya entrando en contexto, ¿qué dice? En aquel tiempo, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, el camino que baja de Jerusalén a Gaza, el cual está deshabitado. Y levantándose fue, y aquí un hombre etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todo su tesoro, y quien había ido a adorar a Jerusalén. Regresaba sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. Y entonces el profeta dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. El profeta le dijo, no. Perdón, entonces el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Corriendo Felipe lo oyó leyendo al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él contestó, ¿y cómo podría si alguno no me guía? Y rogó a Felipe que se subiera a sentarse con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja fue llevado a la matanza y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En la humillación de su juicio su juicio fue quitado. ¿Quién contará su veneración? Porque su vida es quitada de la tierra. Tomando la palabra del grupo, dijo a Felipe, te ruego, ¿de quién dice esto? ¿El profeta? ¿De sí o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le proclamó a Yeshua. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y el eunuco dice, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó a parar el carro, y ambos, Felipe y el eunuco, bajaron al agua y lo bautizó. Y cuando subieron del agua, el ruaj del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, pero prosiguió gozoso su camino. Y Felipe fue hallado en Azoto, y al pasar evangelizaba todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Gracias. Si ven, hermanos, ok, si no sabemos de qué está leyendo, el Señor, el Espíritu no te va a mandar a ningún lado. ¿Para qué? ¿Para confundirlos? ¿Qué tal, Felipe? ¿Qué está leyendo? Isaías 53. Ay, no, yo sé solo la Torah. No, se necesita una persona que hablara de Isaías. Mire, dominaba el tema, Isaías. Esta porción, una porción, dice, quiero que me explique. Le dice primero, mira, ¿entiendes lo que lees? A veces uno ve gente leyendo las Biblias y a uno le provoca hacer lo de Felipe. ¿Entiendes lo que lees? ¿Cierto? A uno le provoca, a mí me viene ese versículo. ¿Entiendes lo que lees? Miren, hermano, ayer les voy a contar una anécdota personal. Ayer se subió un señor al bus
y empezó a hablar palabra, y le pidió permiso y subió. Dijo, hermano, yo vengo a hablarles del Señor Jesucristo, como está escrito en tal parte, como está escrito en el Antiguo Testamento, en el Salmo tal. Y yo, uy, este sabe más palabra que yo. Y yo no puedo decirle, ¿entiende lo que dices? No, yo lo dejé que él diera la palabra. Y al final dice una pregunta, porque hablaba del Señor y dice, miren lo que se está enseñando hoy a los niños. Papás, cuiden sus niños. Papás, cuiden sus niños. Mire, se está enseñando mucho del homosexualismo. Lucha Satanás, cuiden sus niños. Y después da otras enseñanzas y dice, hermanos, ¿hasta dónde estaríamos dispuestos por el testimonio de Jesús? ¿Estaríamos dispuestos a dar la vida por el testimonio de Jesús? Yo dije, este es un Javelín, me parece, porque es lo que nosotros enseñamos. Ya no lo invité, pero dije, no, es igual que un Javelín. Eso enseñamos nosotros. A conocer las escrituras, la responsabilidad. Esta mañana veíamos, la guerra espiritual no es del que más grita. Prácticamente es el del que está más puro. Entre más santidad, más nos podemos acercar al Señor. Así sí podemos pelear, de resto no. Y por eso aquí es lo mismo, entiende lo que lees. O sea, estaba en la capacidad de explicar. Y no dice, ah, sí, el Targum dice. No dice, ¿a quién predicó? ¿A quién le predicó? ¿A quién le aplicó lo que estaba preguntando al empleado Candace? ¿A quién? A Yeshua. Y nosotros debemos tener ese ejemplo y decir, vamos a predicar a Yeshua. Y fue tan tocado que él dice, oye, mira, aquí hay unas aguas. ¿Podemos hacer tevilá? Sí, claro, vamos a hacer tevilá. Quedé impresionado. ¿Pero por qué? Por la interpretación. Por una correcta traducción, una aplicación al Mesías. Y eso solo pasa y sucede cuando nosotros nos tomamos la molestia de mirar acá y decir, venga, espere, porque aquí esta es una interpretación o una traducción. ¿De quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Pregunta el empleado a Felipe. Y lo cogió desde ahí, desde Isaías, ¿hasta dónde? Prácticamente hasta Yeshua, Dice, mira, esto se... Oye, bueno, han pasado unas cosas. No, y tú de esta mañana estamos con unas anécdotas. Desde Yeshayahu hasta Mashiach cogió ese tramo y esa porción y le dice, mire, esto es el Señor. Por eso él quedó convencido y en su ruach dice, yo tengo que ser tevilá, creo esto. Hasta allá tenemos que llegar a predicar al Mesías. Y después, ¿qué se siguió haciendo Felipe? Después de que se despidió. ¿Pero para dónde? Felipe evangelizaba. Por eso se fue a evangelizar. Continuó. Gozoso a evangelizar, obvio. ¿Por qué? Porque, miren, hermanos, si él no ahí no se ve, perdóneme, yo quiero hacer un énfasis ahí. La palabra se da completa libertad. Miren, por eso les digo, estamos en una sociedad donde estamos metidos en nuestros celulares en mundos de fantasía, entretenidos. La Torah no es entretenimiento, la Torah es formación, es conocimiento, poder. Por andar viendo tantas películas de superhéroes, ¿qué pasa? Pues Jesús se vuelve un superhéroe, Yeshua se vuelve un superhéroe. Empezamos a exigir un líder como las caricaturas, con capa. Y también vuelvo y les digo, miren hermanos, ustedes vieron ahí en lo que leyó Sergio, Yeshua fue el que recibió toda la honra y la gloria ahí. Nosotros tenemos estos héroes que ya no tienen nada, es que no hay qué capítulo inventarle. Se han visto que los seriados, el que más dura, o hay una competencia entre ellos, ¿cuál dura más temporadas? Pero ya se agota el tema, ya eso ya es
Una cosa que ya no hayamos que hacer, lo juntamos contra todos los demonios, contra todos los narcotraficantes, contra todos los mafiosos, contra todos los políticos corruptos y se acabó el tema. Hasta ahí llegó. Yeshua es inagotable. Inagotable. Ahora, siguiendo con esta porción, ¿qué dice Juan 12, 37, 38? Yo le di a alguien esa porción. ¿Qué dice? Duro, por favor. Juan 12, 37 y 38. Pero a pesar de que había hecho tales señales delante de ellos, no creían en él. Para que cumpliera la palabra del profeta Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado el brazo? No, re bien, por fin. ¿Y quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿A quién se ha revelado el brazo? ¿A quién? ¿A quién se ha revelado la verdad? ¿Sí? ¿A quién se ha revelado la verdad del Señor? Si ven, Yeshua dice. La gente no cree en las cosas del Eterno. Hay muchas dudas. Hoy quieren encasillar al Mesías. Y por eso el Señor dice, mire, por esa incredulidad no pudo hacer tantas cosas en medio del mismo pueblo de Israel. Las personas que tienen las escrituras de manera correcta reciben la visita del Señor y les confirma. Miren la actitud del pueblo versus a lo que acabamos de ver con el empleado de Candace. ¿Por qué no creen ahora? Muchas veces las personas también a veces viajan a Israel y he hablado con algunas personas que viajan a Israel y se decepcionan. ¿Por qué? Porque se van con una idealización de Israel. Cuando llegan allá se dan cuenta del problema social que hay, todas esas protestas, son maltratados y dejan de creer en Dios. No dice, ¿de qué iglesia eres? ¿De qué congregación? ¿De qué sinagoga eres? ¿Quién es tu líder? ¿Hasta cuándo vamos a entender que nuestros ojos se deben fijar en Yeshua, en nuestro Mesías? Las personas nos van a fallar, nosotros le vamos a fallar a las personas. El Señor es leal, no falla. Por eso nuevamente también en el Brit Hadashah dice Pablo, ¿saben? Por eso es que hay muchos de las personas que no disciernen el cuerpo del Señor, están durmiendo. Están muertos. No entienden. Todo lo que es del Señor les parece aburridor. Ay, qué pereza otra vez ir a Shabbat. Otra vez la bendición sacerdotal. Luego no hace 8 días no te bendije. Hace 8 días no nos dieron una bendición sacerdotal. Otra vez. Otra vez orar por el pan. Otra vez orar por la... No, pero ustedes que son fanáticos. Pero nos podemos quedar sentados en el celular unas 5 horas y ahora con la información que se multiplica. Entonces nosotros tenemos que mirar aquí la aplicación correcta de estas porciones como la que vamos a ver a continuación. Son los versículos más conocidos de esta porción aplicadas a Yeshua. A ver, ¿quién no puede leer? ¿Quién falta? ¿Tú ya leíste? Sí. Pues léelo porque nos toca hacer otro ciclo. Dice, versión castellana: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Según Jonathan Benuciel, para desaparecer y cesar serán para él a los reinos en su gloria. Ellos se desmayarán y lamentarán. Mire como un hombre de dolores y designado para la enfermedad cuando la cara de Shekhinah. Sí, es que, ¿en dónde dice Shekhinah? Ahí aquí está. Les decía que aquí está el hebreo. Ellos mismos reconocen que todo esto es una interpretación, no una traducción. Mira, aquí dice rostro, ¿cierto? Panim. Panim, mimenu, nuestros rostros, o dimos la vuelta, o nos giramos nosotros. Pero aquí dice, y como que escondimos de él el rostro. Sí, aquí dice, master, panim, mimenu. Escondimos el rostro. Pero aquí ya no aparece el rostro, dice, ellos se desmayarán y lamentarán. Miré como un hombre de dolores y designado para la enfermedad cuando la cara de la Shekhinah. No sé si me falta alguna palabrita acá. Veo como suelto. Pero ¿dónde dice Shekhinah?
¿Dónde dice presencia del Señor o cara del Señor? No lo dice. Por eso a nosotros no se nos hace raro ya con todo este tiempo que llevamos en el judaísmo mesiánico, que hayan este tipo de interpretaciones, de traducciones, no, interpretaciones, que se hacen ley entre el pueblo, y el pueblo no dice nada porque le enseñan, no vayas a pensar nada, porque no. Díganme si eso no nos recuerda otros grupos que dicen que el líder es infalible. Es igual. Voy a continuar. A ver, hermana Diana Rocío, ¿puede leer el que está ahí en pantalla? Shalom, hermanos. Muy buenas tardes. Buenas. Sí, señor, que está en pantalla. Sí, señora. Versión castellana, ¿sí? Sí. Versión castellana. ¿Sí? Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Uh-huh. Según Jonathan, entonces él nos pedirá que nos preocupamos de nuestros pecados y de nuestras iniquidades. Se perdonarán en su petición. Nosotros nos hemos herido, nos hemos golpeado, golpeamos con violencia entre Dios y nos afligimos. Gracias. ¿Sí ven esa? Amén. ¿Sí ven esa? Sí, señor. Gracias. ¿Sí ven esa interpretación? Donde dice ciertamente él llevó nuestras enfermedades, dice, él nos pedirá que nos preocupemos de nuestros pecados y de nuestras iniquidades, y se nos perdonará en su petición. Y nosotros le tuvimos por azotados. Entonces coloca, nosotros nos hemos herido, nos hemos golpeado con violencia ante Dios y nos afligimos. Imagínense cómo se cambió de drástico el mensaje ahí. ¿Qué dice Mateo 8:17? Por favor. Yuyito, tú que leíste ahorita la otra. Mateo 8:17. Samira, ¿tú puedes ir buscando primera de Kefa 2:24? Sí, señor. A ver, ratón, ¿qué dice? 17. Entonces dice. A ver. Sí. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Ven? Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esa es la correcta aplicación de estas porciones. Están hablando los Talmidim de Yeshua. Sabían a qué se refería cuando el Señor hacía eso. ¿Conocían la escritura? Conocían las escrituras. Y se las aplicaban ¿a quién? A Yeshua. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Miremos esto otro que sigue. O sea, mira, por favor, la versión castellana y el Targum que dice. Okay. Versión castellana. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y el Targum, a ver que está chiquita la letra. Él construirá el templo que se profanó por nuestros pecados y entregó para nuestras iniquidades, y por su enseñanza él aumentó el testamento de su paz en nosotros. En eso nosotros debemos atarnos a su palabra para que nuestro pecado se perdone. ¿Tienen relación? No, nada. ¿Dónde aparece el templo ahí? ¿Sí ven? ¿Y qué dice primera de Kefa 2:24? Tú, primera de Kefa 1:2:25. Yo la tenía primera No, que fue Tú tienes 2:24. Tranquila. Sí. Samir. Ah, ¿Sí ok. es? ¿Qué dice? ¿La leo? Sí, Samir, el 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. Gracias, ¿sí ven? ¿Por cuáles llagas fuimos nosotros sanados? ¿Quién llevó el castigo?
Yeshua. ¿Quién lo dice? Kefa. Y Kefa es judío. Es que hay otro problema, hermanos, que ahora la gente se le olvidó que los discípulos de Yeshua, todos eran judíos. Lucas era judío. ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurren habernos enseñado que Lucas era el primer gentil que estuvo entre los 4 evangelios? Sabía todo lo de los sacerdotes. Sabía todo lo de Miriam y pagano. No, hermanos, ahí toca corregir eso. Todos íntegramente eran judíos, 100% judíos. Kefa también. Y aplica a Isaías a Yeshua. Por eso nosotros dentro del nombre que colocamos a la comunidad, también está una parte, dice, comunidad judío-mesiánica. Porque es que estamos con nuestro líder es judío, que es Yeshua. ¿Ven? O sea, miren cómo también más el herido fue por nuestras rebeliones. Y aquí pues, no sé si sea un paralelo, pero esa porción la traducen, él construirá el templo. Miren, hermanos. Estaba leyendo otros escritos y dicen, bueno, creo que es Maimónides que dice, si viene el Mesías y construye el templo y reúne las 12 tribus, podríamos pensar ciertamente que él es el Mesías. Ahí, eso tiene un problema. ¿Cuál? Que la escritura no le exige al Mesías que tenga que levantar el templo. Es más, Yeshua que dijo del templo de Jerusalén, que fuera destruido. Y miren, hay una cosa interesante aquí. Beú, Mejolal, Mif, Shaenu. ¿Qué es halal? ¿Recuerdan? Huecos. Él va a sufrir, va a recibir huecos. Va a ser perforado. ¿Como qué pan? Como la matzá, va a ser perforado. Va a ser lleno de huecos. El Mesías. Este varón de dolores va a ser lleno de huecos. Va a ser profanado. ¿Se acuerdan que esa parte de profanar era abrir un hueco? Perforar. Dice aquí, él va a ser perforado por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Baruch Hashem, porque le alcancé a mirar aquí en amarillito, ya iba a pasar a la otra. Vamos a mirar esta otra, Raquel. Versión castellana. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. Cargó Jonathan Benosiel. Todos nosotros como ovejas hemos sido esparcidos. Nosotros hemos entrado en dispersión. Todos fuimos su propio camino y ante Hashem era su placer el perdonarnos a todos nosotros en su petición. ¿Cuál placer de perdonarnos? Aquí dice, miren, hermanos, yo la parachá nazó, por eso me enfoqué solamente en el verbo cargar. Es que este verbo es muy importante porque aquí dice que él cargó, él llevó nuestros pecados. Y aquí hablan como era un placer perdonarnos. No, aquí dice él cargó nuestros pecados. Parece qué placer llevar semejante cantidad de llagas por culpa de nosotros y por toda la humanidad, ¿no? ¿Qué dice 1 Kefa 25, Raquel? Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestros seres. Ajá, de vuestras vidas. Cada uno éramos como una oveja, ¿qué? Descarriada. Todas esas son palabras hebreas. No es que Pablo y Pedro y todos ellos fundaron el cristianismo. Esas son falacias, palabras que desvirtúan la verdadera obra del Señor. Y ustedes lo van a escuchar. No, es que Jesús fue cristiano. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo fueron a misa ellos? ¿Cuándo fueron a un culto dominical? Nosotros tenemos que rescatar, pero tenemos que tener argumentos. Mire, hablarle a un judío de esto. Hermano, ¿entienden lo que lees? Hay muchos judíos que no saben nada, hermano. O sea, en serio, hay judíos que no saben nada y los que saben, los que tienen mucho conocimiento, es este conocimiento que defienden muchas veces. Es sorprendente. Se puede mirar por internet de judíos que dejan el judaísmo ortodoxo, están hasta acá del judaísmo ortodoxo. Se sienten asfixiados, salen. Vamos a mirar esta otra porción. A ver, yo creo que tú me ayudes, Checho. Estoy buscando Apocalipsis 5:6 y, a ver, Claudia, ¿le ayudas a Sergio? Hechos 8:32-33.
¿Qué dice el Checho en la versión castellana y en Targum? Versión castellana. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y el Targum. Él pide y él se contesta, y antes de que él abra su boca, que él se acepta. Fuerte entre las personas se entregará como la oveja a la matanza, y como una oveja a los quiladores y mudo. No hay ninguno así que delante de él quien abre su boca y habla a una persona, Habla a una palabra. una palabra. Y habla una palabra. Ujú. Bien. Y veamos también que hay una dificultad para dar como coherencia a las palabras, ¿no? Hay como unas frases que uno no entiende, porque yo estoy mirando otras traducciones y es que hay cosas que son muy difíciles, porque el Targum, ¿en qué idioma venía? Arameo. Para hacer más difícil la situación, vienen en arameo. Del hebreo al arameo. Doble dificultad. Cuando Yeshua, es que miren, por eso cuando Felipe se acerca al carro, él ya venía con una misión. Me toca ir a mirar a ver qué pasa allá. Y estaba leyendo mentalmente el empleado de Cantase. No, porque dice que en voz alta. Ah, claro. Él venía de adorar, creo, o iba a adorar a Jerusalén. Creo que venía o iba. De hecho, soy yo. Iba para allá, para la izquierda. Ah, ya venía. Dice, de hecho, de otro comentario, desde principios de la Edad Media, el siervo sufriente de Isaías 53 ha sido explicado como una ilustración de la opresión de Israel o que sufre Israel. Sin embargo, Rambam dice claramente que en general los rabinos no tienen una interpretación teológica común. Cuando nosotros llegamos al judaísmo, nos hacíamos la idea de que todo era compacto, ¿cierto? Y dice, sin embargo, Rambam dice claramente que en general los rabinos no tienen una interpretación teológica común, sino que más bien siguen, abro comillas, el énfasis particular de versículos aislados, razón por la cual su enseñanza sobre sobre estos asuntos es algo incongruente, cierro comillas, ¿sí ven? O sea, no hay unanimidad. En cambio, cuando vemos los evangelios, ¿qué unanimidad hay? Cuando se lee Isaías 53, ¿qué unanimidad hay con todo lo que hemos leído del Brihadachá? Que, no, o sea, sí, pero... Exactamente, que el siervo sufriente es el Mesías. Todos coinciden en eso. Todos. Ninguno dice, ah, sí, como Israel. Solamente cuando aplican lo de Isaías 53, cuando dice, como ovejas éramos descarriados. Pero el resto, el siervo sufriente, el Mesías. Nada que la llaga la llevó el pueblo de Israel, no. La lleva es el Mesías. ¿Qué dice entonces Apocalipsis 5:6, Checho? Y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, un cordero en pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Elohim enviados a toda la tierra. Gracias. Hay una parte donde dice, y vi como un cordero inmolado. Sí, Ahí está. un cordero en pie como inmolado. Como inmolado. El cordero inmolado se ve en Apocalipsis. ¿Qué dice? Hechos 8:32-33. La parte de la escritura que estaba leyendo era esta. Fue llevado como una oveja al matadero, como un cordero que se queda callado delante de los que lo trasquilan. Así tampoco abrió en la boca. Fue humillado y no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Gracias. ¿De quién está hablando ahí? De Yeshua. De Yeshua. Otra vez en un diálogo entre quién. Etíope y quién. Y Felipe. ¿Ven? El Mesías es el centro de todo esto, hermanos. De Isaías 53. Quizás ahí pudiéramos entender nosotros, bueno, con razón, con tanto peso de evidencia, pues los rabinos se vieron obligados
a quitarlo, porque se imaginan la polémica. Los judíos preguntarían, un judío normal preguntaría, oiga, pero aquí habla de ¿quién es este siervo sufriente? Ellos para evitarse todo eso dijeron, no, ¿saben qué? Mandemos, cambiémosla. ¿En qué época lo hicieron? No se sabe. Pero el orden de las Haftarot debía ir Isaías 53. Algún día. Quizás estemos nosotros siendo llamados para eso, hermanos. No sabemos. Debemos estar bien preparados. Voy a seguir. Versión castellana. Con todo esto, Hashem quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Hashem será en su mano prosperada. Dice en el Talmud. Todavía ante Hashem era su placer para limpiar y refinar el remanente de sus personas, para purificar su vida de sus transgresiones, para que ellos vieran el reino de su Mesías. Los hijos e hijas aumentarán para aquellos que practican la Torah de Hashem, y ellos habrán prolongado días y habrán prosperado su placer. O sea, hay cosas que no. Nuevamente se le atribuye aquí en el Targum a ellos, ¿sí? Segunda persona del plural. Ellos. Pero en la versión castellana, la tercera persona plural, perdón. Gracias. Pero la primera habla de él. Él. Hashem quiso quebrantarlo ¿a quién? A él, al Mesías. Pero cuando haya colocado su vida en expiación, ¿cuál es expiación? ¿Qué es expiación? Kiper. Por el Hatá, verá linaje, descendencia, y vivirá por largos días. Y la voluntad de Hashem será en su mano prosperada. Pero aquí vemos una cosa, que los hijos y las hijas, para que practiquen Torah de Hashem, y habrán prolongado sus días y habrán de prosperar su placer. ¿Ven? Ahí se dilata. Pero nosotros tenemos que tomar una decisión. O me quedo con la versión, más que castellana, sería también como el Targum. No. La versión hebrea, la normal. O te quedas con el Targum Jonathan Ben Uziel. La decisión es de nosotros, es personal. Veamos. Que ya casi es hora de ir terminando, cerrando el círculo. Miren, hermanos. Por tanto, dice, un momentito. Yo quiero que me leas el 11, a ver, para que puedas leer el versículo 11, pero te toca buscarlo porque no lo tengo acá. Sí. Y que en el versículo 11 de Isaías, de Yeshayahu, hay una palabra que está ausente en la Masora. Está ausente en la Masora. Yo quiero que lo miremos. ¿Saben qué? Búscame. Yo quiero que confirmen una cosa. Léeme la Reina Valera, esa versión esta. Tú primero. O sea, mira, tú tienes la Reina Valera ahí. Sí, menos. A ver, Isaías 53, 11. Ya lo uso. Sí. Listo, Samira, cuando lo tengas listo, puedes leerlo, por favor. 52, 53, 11. 53, 11. 53, 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Bueno. Fijémonos cómo está el enunciado que leyó Samira. La versión que tiene Samira está basada en la Masora. Y dice que al final él verá, dice. ¿Me lo puedes leer otra vez, Samira? Qué pena, la primera línea nomás. Sí, menos. Por favor, gracias. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Gracias. Verá fruto de la aflicción de su alma. Nosotros sabemos que la palabra alma tampoco es lo correcto, ¿no? Verá la aflicción de su ser. ¿Cómo se puede afligir un alma? No tiene sentido. Pero bueno, eso ya lo vimos. Después vamos a ver otras cosas más profundas de eso. Esa es la versión Reina Valera. Ahora va a leer Lluís una versión, la católica, que dice ese versículo. Verá el fruto de los afanes de su ser.
Alma. ¿Cómo dice ahí? Alma. Alma. No, todo el versículo. Y quedará saciado, y quedará saciado. Este mismo justo, mi siervo, dice el Señor, justificará a muchos con su doctrina o predicación y cargará sobre sí los pecados de ellos. Muy bien. Ahora, ¿qué dice, Sergio, qué dice la tuya? Después de sufrir, verá la luz. Ah, bien. Nuevamente, repítelo. Después de sufrir, verá la luz. El justo se saciará de su conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, por las culpas de ellos soportará. Gracias. ¿Y qué dice la textual? Dice, gracias a la aflicción de su ser, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo, el justo, justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. ¿Qué dice nuevamente que me descuide? Gracias a la aflicción de su ser, verá la luz y quedará Ujú. satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo, el justo, justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. ¿Cuál es la diferencia? La luz. 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 En esos versículos falta la palabra luz. Porque la Masora no tiene la palabra luz. Pero cuando se encontraron los rollos de Qumran, se encontró que ahí dice que el siervo verá luz. ¿Qué es luz? ¿Qué traduciría luz? ¿Pero qué significa espiritualmente? La resurrección. Verá la resurrección, la luz. Después de semejante trato, es que, mire, vamos ya en el versículo 11. Después de ese trato de llevar los pecados de la humanidad, del Adán, del hombre, como quieran, pero llevó los pecados del hombre, llevó los pecados de la humanidad, después de que fue maltratado, que fue llevado como un oveja al matadero, ¿qué más vimos ahí? Herido, llevando las enfermedades. A ver, ¿qué otra palabra, Samira? Lo que hizo Mashiach, según Isaías 53. A ver, no importa si sea repetida. No, molido por nuestras transgresiones. Correcto. Molido, aplastado, dice el original. Aplastado por nuestras llagas, por nuestros pecados, por nuestras impurezas, por nuestro pecado. Al final dice verá luz. Claro, era la resurrección, porque después va a morir. Por eso se me olvidó colocarlo acá, en el 11, que me tocaba colocarlo para el próximo. Porque la Biblia de Jerusalén tiene luz, la textual tiene luz. ¿Por qué? Porque están basados en manuscritos más antiguos que la Masora. Están basados en lo que nos arroja los escritos de Qumran, que son 700 años más antiguos que la Masora. ¿Ven? ¿Sí? Qué importante saber todo esto. Claro, antiguamente la gente solamente teníamos como base la Masora y no decía luz. Y dice, por tanto yo le daré parte con los grandes fuertes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Llevado el pecado de muchos. ¿De cuáles muchos? De los que quisieron. Que no quisieron aceptar el sacrificio de Mashiach, no hay lío, no hay problema. Y la traducción dice, entonces yo lo dividiré del pillaje, miren lo que dice, yo lo dividiré del pillaje de muchas gentes y él dividirá los despojos, las posesiones de los poderosos, de las poderosas fortalezas, porque él expuso su alma a la muerte. ¿Cuál alma? ¿Sí? Su vida a la muerte y sometió a aquellos que se rebelaron, los enemigos de Dios, y se rebelaron a la Torá. Todavía él pedirá para que muchos que se perdonen sus pecados y aquellos que se rebelaron se les perdonarán. Y eso es lo que se enseña al pueblo judío, hermanos. Es eso, así, palabras más, palabras menos. Y nos encontramos en esa dinámica, en esas controversias, y unos dicen una cosa, otros dicen otra, pues nos toca estudiar. Esta no es la única traducción del Targum Jonathan Ben Uziel, pero todos tienen más o menos la misma esencia. Claro, con eso cualquier judío, desde pequeño, como les decía, dice, mira, la mejor interpretación de Isaías 53 la tiene un sabio de hace 2000 años llamado Jonathan Ben Uziel, y esa es la interpretación oficial de nosotros como judíos, porque eso representa cómo nosotros
vivimos y esperamos y anhelamos todo lo que tiene que pasar con el pueblo de Israel. Y claro, si después del holocausto, si después de las cruzadas, después de las persecuciones, justamente en el nombre de Jesús, pues eso va a ser aprovechado por las personas que van a insistir en que los judíos tengan esta interpretación. ¿Cómo puede ser el Mesías? ¿Cómo puede ser el siervo sufriente de Jesús si es que en el nombre de Jesús nos persiguieron? Díganme si no es una buena propaganda para el propósito de desvirtuar el verdadero mensaje de el siervo sufriente en Yeshua. Queda como anillo al dedo. ¿Y cuál es la tarea que tienen después de enseñar este tipo de cosas? Pues entonces, desvirtuar lo que las otras interpretaciones, desvirtuar el cristianismo, desvirtuar las opiniones que tenemos nosotros, que sí el Mesías iba a sufrir. ¿Dónde dice el Señor que cuando venga el Mesías levantará el templo y que va a reunir a las 12 naciones? No hay, en la Torá no hay, en ninguna parte profética hay ese tipo de señales para que una persona pueda aparecer como Mesías. Más bien, el peligro radica en que al tratar de desmentir lo que dice la Escritura, el falso Mesías iba a hacer lo que ellos le están pidiendo al verdadero Mesías, que no está en las Escrituras. Miren la trampa. Y por eso nosotros tenemos que orar para que el pueblo de Israel, todos los judíos, como esta mañana leíamos, judíos y griegos, lleguen a la verdad de la palabra. Y cuando nos acerquemos, podamos decir, hermano o hermana, ¿entiende lo que lees? ¿Qué estás leyendo allá? Pero ¿cómo vas a entender eso si no sabes la Haftarot, no sabes la Parashá, no sabes eso? Y ya para finalizar, miren, lo de esta mañana terminamos en el mismo punto. A ver, ¿que no puede leer? Claudia, ¿lo puedes leer, por favor? Lo que está en pantalla. Acuérdate de Yeshua Mashiach, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Adonai, de Dios, de Adonai, no está presa. Amén. Sahor, acuérdate de Yeshua. Y dice, mira, acuérdate de Yeshua resucitado de los muertos. Miren, es que él padeció muerte. ¿Dónde estaba escrito eso? En Isaías 53. Conforme a mi evangelio, a mi mensaje, en el cual estoy bien cuando voy a predicar a Corintios, me hospedo en el Corinthians Resort, cuando voy a Éfeso, en el Ephesium Hilton Resort. No, hermano, dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Yo estoy preso, mas la palabra del Señor no está presa. Miren, Rab Shaul murió, no ha resucitado, pero aún su palabra hoy la podemos leer, su testimonio. Entonces nosotros decimos, ¿cuál es el testimonio de nosotros? Hermanos, esa era la palabra de hoy, de la tarde, de la Haftará de consuelo de Isaías 53. Que esa palabra nos consuele, hermanos, porque sí necesitamos consuelo, ¿no?